Buenas tardes a todos, esperamos se encuentren bien. Maestra Ana Gabriela, es un gusto tenerla con nosotros y sean bienvenidos a otro ciclo más de conferencias del mes de marzo en conmemoración al mes de la mujer. En nuestra ponencia del día de hoy se abordará el tema la importancia de las políticas públicas de prevención de las violencias contra las mujeres, niñas y jóvenes, impartida por la maestra Ana Gabriela Candela Garzón, y me permito mencionar brevemente su semblanza curricular. Actualmente es coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres en Guerrero, realiza acompañamiento a mujeres en situación de violencia, incidencia en políticas públicas para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, jóvenes y mujeres en el estado de Guerrero. Asimismo, es docente de tiempo parcial en la Maestría de Estudios de Violencias y Gestión de Conflictos de la Universidad Autónoma de Guerrero y coordinadora adjunta del área de género. Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, maestra en Gestión para el Desarrollo Sustentable, egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero, activista feminista, colaboradora en organizaciones y colectivas en defensa de los derechos humanos de las mujeres a nivel estatal y nacional, integrante de la Red Feminista de Acapulco, Revolución Violeta y la Alianza de Redes Feministas Nacional. Asimismo, realizó trabajos de gestión y mediación de conflictos en la Sierra del Estado de Guerrero. Se desempeñó como jefa de Departamento de Enlace para la Protección de la Dirección General para el Diseño de Políticas Públicas y Estrategias de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Antes de empezar, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el canal o vía Facebook y se las haremos llegar a nuestra ponente. Sin más preámbulo, le cedo la palabra, maestra Ana Gabriela. Está silenciado su audio, maestra. Listo, ¿ya me escuchan? Sí, ya se escucha, maestra. Ok, gracias. Pues como lo comentaba, agradezco la invitación que me hacen a este ciclo de conferencias en este marco de el mes de marzo, principalmente por el día del 8M, en esta cuestión de seguir contribuyendo a pues la prevención de las violencias contra las mujeres, ¿no? Pues vamos a hablar un poco, porque el tema es muy amplio, de la importancia de las políticas públicas de prevención de las violencias contra las mujeres, niñas y jóvenes. Para empezar, pues vamos a definir lo que son las políticas públicas y qué es la violencia contra las mujeres, niñas y jóvenes. En principio, cuando hablamos de políticas públicas, ¿a qué nos referimos? Hay infinidad de definiciones en cuanto a política pública que se han venido haciendo a lo largo de la historia, ¿no? Pero una de las que se me hace un poco más, pues, entendible, pues, para todos y todas, es un poco la idea de que es una actuación del gobierno para solucionar problemas públicos específicos. Acciones con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención afectiva de problemas políticos específicos en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. Esto nos los dice Corso. Entonces, aquí en el específico donde dice participa la ciudadanía, en el caso de las mujeres, pues estamos hablando de que debe de haber una participación específica de las mujeres en la creación de políticas públicas para esta prevención de violencias. ¿Qué es la violencia contra las mujeres, niñas y jóvenes? En principio, definir el término de la violencia. ¿Sí? Disculpe que la interrumpa, no está compartiendo su pantalla. Sí, sí le estoy compartiendo, ¿no se ve? No, no se ve. Ay, ¿sabes qué? Yo creo que es el fondo de las diapositivas. La de política pública sí se veía, o ya se ve incluso toda la presentación para dejarla así.
No se ve. Si le podría dar otra vez para... Ok. Decíamos que, pues, primero definición de lo que es política pública, un poco, y ahora definición de lo que es la violencia contra las mujeres, niñas y jóvenes. En un principio, el término de violencia, ¿qué es la violencia? Entendamos que es toda acción de agresión, cualquier forma de agresión que se pueda dar y que ésta vaya a ocasionar daño físico o mental, ¿no? El uso de la fuerza, la dominación y la imposición. En principio, eso es lo que engloba el término de la violencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta violencia hacia mujeres, niñas y jóvenes, estamos hablando de que esta violencia es, en principio, como todo acto de violencia, basada en el género. ¿Y a qué nos referimos con esto? Con la diferencia entre que existe en el mundo el hecho de ser mujer, nacer mujer y ser hombres, ¿no? Desde ahí ya hay una cuestión distinta, hay una violencia diferenciada, hay una forma de vida distinta de lo que es ser mujer, vivir siendo mujeres a vivir siendo hombres, ¿no? Como toda situación, puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, para la niña o la joven, así como amenazas, la coacción, la privación arbitraria de la libertad en lo público y en lo privado. La violencia contra las mujeres y niñas abarca con carácter no limitativo la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno familiar, en la comunidad, así como pues, que esta es perpetrada o tolerada por el Estado. ¿Esto qué significa? Que en todos estos espacios que nosotras tenemos de relacionarnos, todos estos espacios están permeados por estas violencias. Incluso con la pandemia hemos estado haciendo justamente esto. Estamos ahorita en una plataforma donde estamos hablando de violencias. ¿Por qué? Porque la vida ahora se ha cambiado también al plano virtual. Si bien es cierto que conforme avanzan las tecnologías, han sido para bien porque pues nos podemos conectar a muchos lados y podemos estar simultáneamente hasta el otro lado del mundo. Asimismo es también como estas violencias han evolucionado y se han pasado a distintos planos. Tan es así que pues hay un término que ahora hablamos de violencia digital en estos espacios. Pues la violencia contra las mujeres, niñas y jóvenes está condicionada por una relación de poder desigual que existe en las sociedades y a su vez hay obstáculos que impiden el libre ejercicio de sus derechos humanos. Pues además de los institucionales, socialmente se ven condicionadas por su origen, nivel socioeconómico, religión, pues distintas pues, formas de tanto como la cuestión de ser de pueblos indígenas, ser de pueblos afrodescendientes, mestizas, todas estas condiciones que nos hacen, pues, de alguna manera tener factores que condicionan estos entornos que inciden en la victimización. Y atrás de todas estas violencias hay una cuestión discriminativa, o sea, hay una cuestión de que las mujeres somos discriminadas en razón de nuestro sexo, por lo que comentaba anteriormente, por el hecho de haber nacido mujeres. Hay tipos de violencias contra las mujeres, niñas y jóvenes. Estas violencias van desde el tipo económico, psicológico, emocional, sexual, feminicida, asesinatos por honor, trata de personas, mutilación genital femenina, matrimonio infantil, lo que les comentaba, la violencia digital. Por ejemplo, en la cuestión de la económica es la coacción, la represión y la condicionante hacia las mujeres de la cuestión económica, de que esto se delimite, por ejemplo, en el hogar,
pues muchas veces nos damos cuenta que por esta cuestión de dependencia que existe de las parejas hacia sus pues esposos, cónyuges, con quienes comparten el hogar, y más si hay hijos o hijas, se ven condicionadas a esta subordinación por la cuestión económica, y pues tienen que estar pidiendo, y pues de esa manera es como se les condiciona. Hay una figura de poder para quien tiene el poder económico, ¿no? En la psicológica es esta que muchas veces no se ve, pero ocasiona daños mentales, y también físicos, porque estas cuestiones de violencia psicológica van generando enfermedades. Por eso vemos a muchas mujeres enfermas, que sufren de gastritis, que de colitis, que constante desgaste, constante cansancio, muchas de estas enfermedades que se van alojando en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Pues la emocional también tiene que ver con esta cuestión de tener pues el poder sobre las mujeres, de condicionar su emoción a lo que tiene, al comportamiento que debemos de tener las mujeres. La violencia física es la más usual, la más visible, la que siempre se ha detectado, pero muchas veces también se ha justificado por esta condicionante de decir que si seguramente a una mujer, a una niña o a una joven se le ha reprimido o se le ha querido corregir mediante la violencia física, es seguramente porque hay un comportamiento que hizo y justificó que pasara esta violencia. La violencia sexual también, que muchas veces ha sido pues normada se da muchas veces en el seno de la familia. Más del 90% de la violencia sexual que ocurre casi siempre por parientes cercanos, llámese hermano, tío, padre, padrastro. Casi siempre ocurre en condiciones de estos secretos de familia que muchas veces se callan, ¿no? Y el feminicidio, que es la expresión máxima de la violencia, y que para poder llegar al feminicidio, tuvo que haber pasado antes por muchas condicionantes, que son las violencias que ya mencionamos anteriormente. O sea, el feminicidio no llega directamente. Para que pueda ocurrir un feminicidio mucho antes de esto, ya hubo condicionantes. Por eso justamente estamos hablando de que hay debe de haber una especial atención en cuestión de prevenciones. ¿Por qué la prevención es tan importante? Es para evitar llegar a esta condición, para evitar más muertes de mujeres. Y en estas situaciones también ocurren asesinatos por honor, que casi siempre tienen que ver con el comportamiento del estereotipo del comportamiento de las mujeres, de ser sumisas, de ser calladas, de tener ciertos comportamientos por los cuales se les permite, y el Estado norma, como lo hemos mencionado anterior, que está permitido, porque hay algunos países que permiten los asesinatos por honor, ¿no? La trata de personas, que sin duda muchas veces tiene que ver con estas cuestiones de la prostitución, la venta de niñas, que pues detonan en estas circunstancias. La mutilación genital femenina, ¿no? Que esto se da solamente en las niñas. Es a quienes se les mutila porque por las creencias, por la religión, porque hay tradiciones que así lo mandatan en ciertas comunidades, y así se van rigiendo por estas tradicionalmente. El matrimonio infantil, que si nos pusiéramos a pensar tantito, el hecho de decir matrimonio infantil,
hablar de cuestión infantil, cuando hablamos del concepto infantil, nos referimos a la niñez. Estamos hablando de pues niños, niñas. En mi caso se me ocurre, no sé ustedes, pero a mí se me ocurre cuando hablamos de algo infantil, es vivir plena, pues disfrutar de la vida, estar en la escuela, jugar, pero cuando ya le ponemos el otro concepto, en este caso matrimonio infantil, embarazo infantil, feminicidio infantil incluso, ya estamos hablando de que se rompe de hecho totalmente, ¿no? Y algo también que es muy importante tomar en cuenta es que la niñez es lo que nos marca para lo que vamos a hacer más adelante, es lo que marca nuestra vida, ¿no? Y destruir las infancias, perturbar, violentar las infancias, es algo con lo que no podríamos, no deberíamos estar, pues concibiendo, ¿no? Esto no tendría ni por qué estar, pues pasando, ¿no? Estos casos de matrimonio infantil ocurren en todo el país. Aquí en el estado de Guerrero, de donde yo soy originaria, tenemos un problema grave de matrimonio infantil en distintas zonas del estado de Guerrero. Mucho se dice que se dan en la montaña solamente o en la Costa Chica, ¿no? Que son las dos regiones de aquí del estado. Sin embargo, desde las organizaciones sabemos que se dan en todos los espacios, en ciudades y en comunidades alejadas. Que son distintas las maneras en las que se dan, sí son distintas, pero el problema persiste y ahorita justamente estamos pues en la búsqueda de crear condiciones para poder erradicar estos matrimonios infantiles, ¿no? Pues la violencia digital, lo que ya les comentaba. La violencia digital que se da en este plano, justamente en el que estamos conversando, ¿no? Muchas veces también se dan en este tipo de eventos, de conferencias, donde estamos hablando de las violencias que nosotras sufrimos, los comentarios que emiten de violencia, muchas veces de muerte, incluso cuando se habla de temas como del derecho al aborto, nos ha tocado a compañeras que nos dicen que somos unas asesinas, muchas veces algunas otras compañeras las han amenazado de muerte, incluso cuando llegan casos a las páginas de las redes a las que pertenecemos, de las organizaciones, de las compañeras, llegan casos de chicas que muchas veces, jóvenes, que son pues amenazadas de que van a distribuir contenido íntimo, amenazadas de que tienen que pagar para que no vayan a difundir estas imágenes con familiares o con algunos otros jóvenes o en otros espacios, ¿no? O sea, es tanta la cuestión de todas estas violencias que se conjugan y no estamos a salvo en ningún plano. Se supone que dentro del hogar, en las instituciones educativas, incluso en las instituciones gubernamentales, serían espacios en los que nosotras deberíamos de sentirnos seguras, y principalmente en el hogar. Y que con esto nos damos cuenta que son las principales instituciones, los espacios donde estamos siendo violentadas, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de un problema real y un problema que tendría que, así con esa complejidad que se entiende, con esa misma complejidad tratarlo. Para todo esto, si estamos hablando de las violencias en todos los planos, estamos hablando de que hay una emergencia, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, esto no es de ahorita. El problema no es que hoy en 2022 hay un problema, no. Esto nos los marca desde muchos años atrás y por tanto se han venido dando estos marcos internacionales en pro de los derechos humanos de las mujeres, para la protección y para garantizar los derechos de nosotras.
aquí voy a hacer un breve recuento de estos marcos y desde cuándo se han venido dando estos marcos, ¿no? Por ejemplo, en 1979 está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés CEDAW. Esta fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor en 1981 y es considerada la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer. Este es el segundo documento más ratificado por los Estados miembros de la ONU, pero el primero es la Convención sobre los Derechos de la Niñez. O sea, aquí hay una relación y no por nada estamos hablando de niñez y de mujeres, ¿no? En 1994, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, mejor conocida como la OEA, aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belén do Pará. Este es el primer tratado de derechos humanos que aborda específicamente la violencia contra las mujeres. En 1975 es la primera conferencia internacional sobre la mujer realizada en México. Después hay una segunda conferencia mundial del diseño de las Naciones Unidas para la mujer. Esta fue en Copenhague. Y en el 85 hay una conferencia mundial para el examen y la evaluación de los logros del diseño de las Naciones Unidas para las mujeres. Este fue en Nairobi. Y la cuarta, que marca un parteaguas también, que es la de 1995, que es la de exámenes quinquenales de Beijing. Aquí es donde surge el concepto de empoderamiento, que igual es retomado del empowerment, que significa dar poder, pues habla específicamente del empoderamiento de las mujeres. Esto como una estrategia de igualdad y de equidad impulsada por esta conferencia, para pues incentivar, incrementar el crecimiento de las mujeres. ¿Y esto para qué? Para que las mujeres estuviéramos y estemos presentes en la toma de decisiones y el que tengamos el acceso al poder, ¿no? Esto incluye que en un principio, para hablar de empoderamiento de las mujeres, debe de haber una faceta de empoderamiento individual y colectiva. Y fomentar la autonomía económica y política de las mujeres es básico. También para que pueda haber empoderamiento de la mujer, tiene que haber garantías de sus derechos y tiene que haber autocuidado y tiene que haber condiciones para el acceso a la salud, a la educación, al trabajo. Poner todas estas condiciones de igualdad que puedan dar pues esta estabilidad para poder pasar a ser mujeres empoderadas. Incluye muchas acciones para poder llegar a ser mujeres empoderadas. No es nada más que el hecho de que hoy en día, por ejemplo, se esté de moda decir, ay, somos empoderadas, estamos empoderadas, o que muchas veces en cuestión de marketing, las grandes empresas han utilizado este término de empoderamiento para vender algún producto, ya porque use yo mi playera de marca o porque use yo estos tenis, ya soy una mujer empoderada. No, también han utilizado estos términos para poder vender, ¿no? Para poder vender una imagen de empoderamiento en capitalista. Sin embargo, hablar de empoderamiento también incluye específicamente pues tener una salud mental, física, emocional pues condiciones del Estado para el bienestar de las mujeres, niñas y jóvenes. También en Beijing pues surgen 12 esferas cruciales para el logro de la igualdad de género. Estas son las principales preocupaciones que se tienen, pues es la mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer y la salud, violencia contra la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la mujer y el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente y la niña.
Y aquí en el punto donde dice la mujer y los conflictos armados, no solamente son esos conflictos de las guerras, y una de las también, pues, guerra que es la guerra contra el narco, que pues ha tomado mucha relevancia, y de rehenes a muchas mujeres también. Después de Beijing se han venido evaluando estas conferencias, pues para ver qué adelantos, qué se ha hecho los países que están dentro, cómo han ido avanzando pues en mejorar el bienestar de las mujeres, niñas y jóvenes. Esta evaluación es cada 5 años, desde ese tiempo hasta 2020 ha sido la revisión y la evaluación tras 25 años. Y entonces, si estamos hablando de la prevención, ¿por qué decimos que es importante la prevención, no? La prevención es la única manera de detener la violencia antes incluso que ocurra. Requiere un compromiso político, aplicar leyes que fomenten la igualdad de género, invertir en organizaciones de mujeres y abordar las múltiples formas de discriminación a las que se enfrentan. Las mujeres a diario. La discriminación basada en el género, las normas sociales que aceptan la violencia y los estereotipos que nos condicionan a ciertos comportamientos. Las normas sociales y que aceptan esta violencia han hecho que se normalice que nosotras las mujeres estemos recibiendo constante violencia, ¿no? Los esfuerzos para poner fin a la violencia contra la mujer, niñas y jóvenes se basa principalmente en atender a las sobrevivientes de violencia. Quiero poner énfasis en esta parte, donde dice que se basa principalmente en atender a las sobrevivientes de violencia. Si estamos hablando de que la prevención es justamente para prevenir que ciertos hechos ocurran, y hablando de hechos de violencia, pues no podemos hacer un enfoque y poder, para que esta prevención sea eficaz y eficiente, no se puede atender solamente cuando ya ocurre el problema, cuando ya estamos hablando de sobrevivientes de violencia, y a las sobrevivientes y a las que ya no están, ya no se pudo hacer nada, pero muchas veces se pudo haber prevenido, ¿no? Porque los esfuerzos no deben estar encaminados a esta atención. Estas atenciones de prevención deben de abordar las causas estructurales, saber cuáles son esos factores de riesgo, pues estos detonantes que están asociados a la violencia, cómo surgen, en qué momento se detonan, de qué manera han sido las circunstancias en que se dan, y también darnos cuenta que todos los contextos son distintos. Aún así, estemos hablando de un país, las regiones son diversas, y aún así, teniendo regiones, todos estos espacios, estados, comunidades, son diversos, y entonces no se puede aplicar un plan que se hizo para un país porque fue un modelo exitoso, decir que vamos a hacerlo en otro país o en otro lugar porque va a ser exitoso también. Eso no hay ninguna garantía, porque se tiene que ver cuáles son las condicionantes de estos contextos, ¿no? Y esto, obviamente, es algo esencial para poder erradicar estas violencias. La generación de políticas públicas. Ya hablamos de que hay un gran avance legislativo, un marco normativo amplio, así como los marcos internacionales, pero no es suficiente. No es suficiente. Lo que se tiene que hacer es acciones para poner esto en práctica, ya en el territorio. Entonces, ¿esto a quién les corresponde? Le corresponde a los diferentes niveles de gobierno. Lo que tienen que hacer es fomentar y conducirse con una política integral en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia la mujer. Estos instrumentos
deben ser la base de una colaboración entre los tres órdenes de gobierno, mismos que tienen la obligación de garantizar la coordinación. Hay que tomar en cuenta las dinámicas de los territorios, los grupos por sector, de edad, interculturalidad. No es lo mismo hablar de indígenas, de mujeres indígenas, que de mujeres afrodescendientes, que tampoco es lo mismo hablar de mujeres mestizas. No es lo mismo hablar de mujeres en condición de esta cuestión de... Ay, se me fue la palabra, pero no es lo mismo hablar de mujeres, por ejemplo, que pueden hablar español a las mujeres que hablan una lengua originaria, ¿no? No es, perdón, la palabra que se me había ido era como no era lo mismo de hablar de mujeres con discapacidades, con ciertas limitaciones para estar en el espacio público y privado, que para las mujeres que pues gozamos de buena salud y que podemos estar, pues movernos fácilmente a otros espacios. Entonces, tomar en cuenta todas estas desigualdades, y no es lo mismo hablar de mujeres que siempre han tenido una condición en los espacios de privilegios, que tienen acceso también al poder, que tienen acceso a servicios de salud, a la educación, tanto pública como privada, que hablar de mujeres en comunidades alejadas, mujeres que no saben realmente cómo funciona toda esta cuestión política, toda la cuestión de generar políticas públicas para el acceso a la salud, a la educación. Pues para ellas, lo único que ellas quieren es pues la solución a sus problemas en el momento que esté pasando, ¿no? Incluso ni siquiera se dan cuenta que muchas veces estamos discutiendo estos temas, estamos hablando los temas que se están hablando en un congreso, que se están hablando y se está debatiendo el si se puede o no apoyar o garantizar un derecho. O sea, no es posible que todavía se siga hasta este tiempo, con tanto avance y con tantos esfuerzos, se sigan discutiendo si se puede o no garantizar en los espacios de poder los derechos de todas las mujeres, ¿no? Y se tiene que poner en el centro a las víctimas. Eso es vital también, ponerse en el centro a las víctimas porque saben cómo están sufriendo estas condiciones. Y también incluir a las organizaciones, a esas organizaciones que acompañan estos procesos tan difíciles de las mujeres, porque son otras mujeres que acompañan a otras mujeres interesadas en garantizar los derechos de otras mujeres. Yo siempre digo que no necesitamos nosotras que sea mi familia, alguna niña, mujer o joven que está pasando por una circunstancia de violencia sexual, que no le están dando acceso a la salud para interrumpir un embarazo. No necesitamos tener algún lazo sanguíneo, necesitamos ser empáticas para saber que es difícil, las circunstancias para todas no son las mismas y que pues garantizar un derecho va sin duda a poder ampliarse a que las mujeres, niñas y jóvenes puedan acceder, que tengan atención en las principales problemáticas, en las principales necesidades para poder pues realizar su vida, ¿no? Pues todo esto se debe de considerar para realizar políticas públicas y mejorar las ya existentes de manera que sean preventivas y que vayan a esta situación estructural que pueda erradicar en algún momento. Sabemos perfectamente que hablar de erradicación podría no estar en un plano cercano, pero siempre hay que apostarle a la erradicación, siempre hay que apostarle a la prevención, porque esto va a garantizar la real solución de estas problemáticas.
Y bueno, la participación de las mujeres en la política. ¿Qué aportamos las mujeres? ¿Qué aportan las mujeres a la política? Puntos de vista, aptitudes, perspectivas diferentes que ayudan a conformar el programa político. Los cambios en la manera en que funcionan los parlamentos reflejan la influencia positiva de la presencia de las mujeres, una mejor forma de expresarse y comportarse, un orden de prioridades diferente de las cuestiones y políticas, la sensibilidad hacia las cuestiones de género en todos los aspectos del gobierno, especialmente en la elaboración de los presupuestos y la introducción de nuevas legislaciones y cambios a las leyes vigentes. La participación de las mujeres en la toma de decisiones de gobierno está dando una visibilidad política importante de los derechos de las mujeres en todo el mundo. También aquí quiero pues mencionar que todos estos esfuerzos que se han hecho para que las mujeres estemos presentes en estos espacios de representación han sido impulsados por otras mujeres, ¿no? Y que esto es muy importante, porque si estamos hablando de generar mejores condiciones para las mujeres y de encaminarnos hacia una igualdad sustantiva, tenemos que estar, las mujeres tienen que estar en la toma de decisiones. Las mujeres somos constructoras de paz, y somos otras mujeres las que sostenemos a las mujeres. Y bien, pues aquí algunos puntos importantes para el diseño de las políticas públicas. Lo principal debe de ser el análisis del problema. Una acción de gobierno sin un diagnóstico adecuado no es política pública, es simplemente una acción gubernamental. Requiere de una delimitación, zona geográfica, costos sociales, afectaciones principales. Y pues el análisis de soluciones es establecer un objetivo claro de las posibles soluciones y a las poblaciones que se desea atender, que se ha hecho anteriormente, cuáles han sido esos resultados. Aquí también quisiera mencionar que muchas veces estas políticas públicas que ya existen persisten y van subsistiendo gestión tras gestión, ¿no? Si no se actualiza, no hay un seguimiento y aún así con los resultados que pueda tener pocos grandes avances, muchas veces los gobiernos optan por seguir apostándole a estas políticas públicas, aunque ya no estén siendo funcionales y estén nada más pues muy mínimamente resolviendo o minimizando el problema, ¿no? En el apartado 3, un análisis de factibilidad. Una política pública es factible cuando tiene posibilidades de ser instrumentada en las circunstancias actuales de un entorno particular. Y aquí se debe considerar presupuesto, situación socioeconómica, marco legal, político, ambiental y administrativo. Son todas estas condiciones de una política pública que van a definir, de acuerdo a lo que ya estábamos hablando, este contexto para saber qué es pues viable, ¿no? En ese espacio de aplicar para que pueda dar resultados satisfactorios, resolviendo las problemáticas que ahí están sucediendo. Y en el 5 y último apartado, lo que se puede hacer es un plan de acción de la política pública que debe de considerar al menos 6 aspectos: la planeación legal, planeación administrativa, programación presupuestal, reglas de operación, cabildeo, evaluación y monitoreo. Y al final, la estrategia de comunicación. Lo que sí creo que también muchas veces ha fallado en la cuestión de la política pública es justamente en el punto 5, donde hablamos de evaluación y monitoreo. Muchas veces ya no hay una evaluación, ya no hay un seguimiento, el monitoreo no es constante, también hay que saber que si hay una
como prueba piloto de política pública y que al año ver qué resultados está arrojando, a los 2 años, de acuerdo, considerando estos tiempos que creamos necesarios para su evaluación y seguimiento, y ver que si esa política no está funcionando, cambiarla, quitarla o mejorarla. Conforme a esta evaluación, a este monitoreo, es lo que nos va a dar también paso para saber qué tan importante, qué tantos pues resultados positivos está arrojando esta política, ¿no? Y bien, yo les quisiera mostrar un poco de algunas actividades que desde la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres hacemos. Anteriormente, en 2019, se llevó a cabo una, pues, se hizo viral estas fotografías, no sé si algunas de ustedes llegaron a verlas por ahí en las redes. Eran fotografías de niñas de la montaña que pues han sufrido pues abusos sexuales y que cuando han realizado denuncias pues no hay justicia, ¿no? Les muestro esto porque a partir de aquí nosotras realizamos un primer tribunal regional contra los matrimonios forzados de niñas y jóvenes en Guerrero, que justamente les decía, es una de estas problemáticas, de estas violencias que nosotras tenemos muy latente aquí dentro del estado, y que pues justamente estamos en la búsqueda de estrategias para que puedan dar solución a esta problemática en el estado. Se leyeron 15 casos de mujeres, niñas, jóvenes, mujeres que ya ahorita son adultas y hubo un caso de una donde ya falleció y los fueron leídos por niñas. Todas estas violencias se entrecruzan. También quiero comentarles que pues nosotras vivimos un ciclo de violencia y en este ciclo de violencia se nos entrecruzan las violencias y muchas de nosotras somos resultados de estas violencias, de estos matrimonios, de estas uniones forzadas de las niñas, y lo que todos estos casos que se leyeron, lo único que se pedía es pues mejores condiciones de vida tanto para quienes sufrieron estas situaciones y para quienes ya tuvieron descendencia, que son hijas, hijos, que no sufran las violencias, ¿no? Muchas de las lecturas eran, ojalá, espero que mi hija no vaya a pasar por lo mismo que yo pasé. En algunos casos también se leía, gracias a la organización con la que me topé y me ayudaron, pude salir de esta situación de violencia. Todas estamos buscando el mismo objetivo, que es la sanción, la erradicación de estas violencias y la justicia para todas nosotras, ¿no? Y pues por último, si me dejaran, quisiera compartir un video que realizamos hablando de que este ciclo de conferencias lo estamos haciendo justamente en este marco de marzo por la erradicación de las violencias. Voy a permitirme compartirles un video que realizamos desde la red, donde nosotras decimos que si hay logros, si hemos avanzado, pero todavía no podemos decir que hay algo que festejar. Desde la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres te decimos, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es para conmemorar que las mujeres debemos ejercer plenamente todos nuestros derechos, siempre y en todo lugar. En el estado de Guerrero, más de la mitad de la población somos mujeres. Somos diversas. Vivimos en zonas rurales. Somos de pueblos originarios, de comunidades afromexicanas, de la diversidad sexual y genérica. Somos niñas, somos adolescentes, jóvenes, adultas mayores. Tenemos discapacidades, parimos hijas e hijos. Las mujeres somos activistas, académicas, empleadas del hogar, defensoras de derechos humanos. Trabajamos en economía formal e informal. Le llaman amor a lo que tiene valor. Aportamos servicios de cuidados en el ambiente privado a personas enfermas mayores sin remuneración. Y a pesar de ello, vivimos en desventaja social, política y económica.
El 8 de marzo es para hacer saber que el reto es de los gobiernos, de las autoridades y de la sociedad en general. Para decir que aspiramos a alcanzar los derechos que merecemos, para caminar seguras por las calles, vivir sin violencia en la casa, en el trabajo y en la escuela. La deuda es forjar igualdad. Astonari red guerrerense. Diga están godre motasho. Nari guerrero. Ga kori narika. Ga okuma. Shori nagasno inhiboko. Shori nagumi. Dasmasiake manumi. Shori higo laki putieje. Kami iwi sinandatiki. Kami shori nagumi higo tiku. Ikosi wadash kundu nangwe yomiku. Este 8 de marzo hacemos un llamado al Congreso del Estado para que se garantice la salud de las mujeres, facilitando la despenalización del aborto. Pedimos que se garantice y respete desde un Estado laico el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras maternidades. Desde la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres te decimos que, ante la situación de violencias extremas que prevalecen en nuestra entidad, estamos trabajando para solicitar la declaratoria de una alerta de violencia de género contra las mujeres por los matrimonios forzados en niñas, adolescentes y jóvenes en el estado de Guerrero, que ponga en el centro a las mujeres en situación de violencia. Para que las niñas sigan siendo niñas, no madres, no esposas. Este 8M pintamos la vida de verde. Vivas nos queremos. La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres está integrada por mujeres, jóvenes y adultas, feministas independientes, organizaciones y colectivas, indígenas, afromexicanas y mestizas del estado de Guerrero. Nuestro objetivo es la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos a través de la articulación para la incidencia en el cambio en las políticas públicas. No hay nada que festejar. No hay algo que festejar. No hay nada que festejar. Darin no moneshon ya. Bueno, pues con esto yo doy por concluida mi participación con ustedes y agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, maestra, por este tema tan interesante, el cual es sumamente importante conocer e informar para poder prevenir estas conductas día con día. Les recordamos que las preguntas se harán llegar a la maestra y sin más por el momento agradecemos a todos los presentes y en especial a la maestra Ana Gabriela por haber estado con nosotros y participar en nuestro ciclo de conferencias en este mes tan importante para las mujeres. Les recordamos también que para la expedición de la constancia de participación pueden enviar su comprobante de pago y nombre completo al correo electrónico informes@ampjidp.org. Que tengan buena tarde.